Hola amigos, sean bienvenidos a La Razón de Ser Villana parte 6. Pónganse cómodos y comencemos. Luego de ser acusada, fue llevada a prisión, donde a partir de ahora vivirá junto a otros bandidos el resto de su vida. Un rato más tarde, Lesian se encontraba de regreso en la mansión Usernien, donde no tardó en encontrarse con su querido padre, quien le lanzó una mirada fría, mientras la amenazaba con hacerle perder su lugar en el marquesado. No obstante, para Lesian, tal posición carecía de valor, y con voz llena de determinación le aseguró que a partir de ahora no volverá a manipularla nunca más. Y así, en medio de esa tensa conversación, se retiró a descansar, pero en eso abrió los ojos dándose cuenta que estaba encarcelada y el ambiente estaba tan frío. ¿Todo lo que pasó fue acaso solo un sueño? Pero aquel pensamiento fue interrumpido ante la presencia de un hombre que finalmente veía cumplidos sus oscuros anhelos. Su desesperación por querer casarse con ese príncipe fue lo más ridículo y a la vez una excelente petición, porque gracias a ello pudo cumplir sus deseos. Verla encerrada ahí era un privilegio mucho mayor que verla sin vida, al igual que a su tonta madre. ¿Qué tan resentida estaría esa mujer si supiera que su hija fue criada por el enemigo? Pues para él, la madre de Lesian fue la culpable de todo. Perdió a su hija y a la mujer que tanto amaba. Por eso la muerte no es suficiente para saciar sus deseos. Fue esa mujer la que empezó todo, y su ambición desmedida había destruido su vida, y ahora es él quien hará desaparecer su sangre del lugar que tanto ansiaba. Lesian no podía creerlo. ¿Quién era realmente ese hombre si no era su padre? ¿Y por qué sentía tanto rencor hacia su madre? Estas preguntas giraban sin cesar en su mente, mientras las lágrimas llenaban sus ojos, sumiéndola en una profunda confusión. Hasta que de repente algo cambió. Lesian se encontró en una habitación cuyo dueño le resultaba un misterio, hasta que de pronto el sonido de unas risas resonó en el aire, y ante sus ojos se desplegó la conmovedora imagen del marqués abrazando a Nara, con un amor profundo, una expresión de cariño que nunca antes había manifestado, ni siquiera con personas tan cercanas como Valdea o Vejín. La calidez genuina que emanaba de aquel hombre parecía transformarlo en una persona completamente distinta. En ese momento, un sonido en la habitación nos muestra que no estaban solos, pues un príncipe atado y de rodillas se encontraba justo enfrente. Un sobresalto para Lesian, que rápidamente la despertó, dándose cuenta que todo había sido un sueño. No, eso no era un sueño, era mucho más detallado que la novela. Aquellas escenas eran la vida de la Lesian original, una visión que despertó sus deseos de conocer su origen y averiguar sobre la relación entre el marqués y Nara. Al amanecer del día siguiente, Lesian fue a la taberna en busca de Dermisil, quien fingió haberse despertado recién, cuando en realidad se había arreglado mucho antes para verla, siendo ignorado totalmente por Lesian, típico de ella, directa al grano. Pero aquella impaciencia era una tortura para el pobre, y aunque a ella no le aflore ningún sentimiento por él, debe saber que él sí la lleva en su corazón. Sin embargo, eso a ella no le interesa. Y ya por fin en la habitación, nuestra Lesian le dio permiso a Dermisil de preguntar lo que él desee, tal y como lo habían acordado anteriormente en su trato. Ahí es cuando él quiso saber sobre su relación con el duque Kiernan Satosian, una pregunta en donde solo escuchar su nombre hizo recordarlo, dándole pase a sus emociones que rápidamente aceleraban su corazón, y con una voz llena de emoción respondió que ambos se aman. Un sobresalto para Dermisil que tensó no solo su cuerpo, sino también su corazón. Al notar sus dudas, Lesian decidió compartir con él la noticia de la anulación de su compromiso, una decisión motivada por su deseo de no abandonar al hombre que ama para casarse con otro. Y ahora era su turno de realizar dos preguntas, preguntándole cuál era su interés en ella, si debe mantener las distancias o quizás deseaba algo más. Aquella pregunta lo dejó en aprietos, pues su intención era lograr ser más que un amigo para ella.
pero está claro que va a rechazarlo, así que optó por decirle que necesitaba la ayuda de su amiga, considerándose a sí mismo como alguien que a menudo recurría a sus amigos en busca de favores. Una actitud bastante extraña, pero vayamos a lo importante, pues Lesian deseaba saber su origen y cuál es la relación entre Nara Secarium y el marqués Ucernien, un tema que Dermisil consideraba de gran importancia, preguntando si estaba segura de confiarle ese encargo. Pero ella nos mostró su astucia al subrayar que lo más importante entre los amigos es la confianza, y si no lo hay, no puede haber ningún tipo de relación, y yo confío en ti. Dermisil había conseguido acercarse a ella, y no podía desaprovechar esta oferta de amistad, aceptando su pedido, pero aquel roce entre sus manos lo hizo darse cuenta que sus sentimientos son reales, lamentando profundamente por no haberse dado cuenta de su atracción por Lesian desde un principio. Y ahora es una pena que ese amor deba marchitarse incluso antes de tener la oportunidad de florecer. Y aunque tener su amistad lo alegraba, a su corazón aún le dolía tener que conformarse solo con esto. Un poco más tarde, Lesian fue a ver a Kiernan, y él le contó muy feliz la emocionante noticia de que la anulación de su compromiso había sido oficialmente confirmada, motivo por el que ella le dio las gracias por su buen trabajo. Sin embargo, eso no era suficiente, pues él deseaba un premio mayor, acercándose a Lesian para luego plantarle un lindo beso, dejándola sin aliento por aquella sorpresa y con la idea de que deberían tener una cita para celebrarlo. Pero aunque él quiso que fuese ahora mismo, ella se negó, pues deseaba estar muy bonita para su primera cita, y él debe venir aún más guapo. Después de eso, continuaron hablando sobre el objetivo de Kiernan, pues su trato con el emperador consistía en convencer al príncipe de que abandone su relación con Nara y elija a otra mujer como su futura esposa, por lo que Lesian se ofreció a ayudarlo, para que esa mujer muestre su verdadera naturaleza y que el príncipe se dé cuenta de que ella no le conviene. Además de que ahora Lesian está segura que no es una buena persona, pues sabe algo muy importante, pero aún necesita pruebas, por lo que le lanza un comentario al aire, pues ella había oído que Nara fue adoptada por la familia Secarium con la intervención del marqués, lo que sorprendió mucho a Kiernan, e intrigado quiso saber quién había sido la persona que le había dado dicha información. Pero al escuchar que Dermisil había sido la fuente de tal información, sintió una oleada de confusión y enojo. ¿Por qué ese hombre estaba tan involucrado en los asuntos de Lesian? Pero una respuesta nada grata resonó en sus oídos, cuando ella le contó que Dermisil albergaba sentimientos románticos por ella. Aquellas palabras lo dejaron helado, pese a escuchar que ella le dejó en claro su amistad. Mientras tanto, en el Palacio Imperial, el emperador hablaba con su hijo sobre el marqués, pues él ha declarado abiertamente su enemistad con ese hombre, y no debe olvidar que siendo el heredero, debe aprender a mantener cualquier tipo de emoción a raya, para que nadie pueda usarlo en su contra, ya que eso solo interferiría con sus planes, por lo que el príncipe se disculpó, pues entendía sus palabras. Pero de todas formas, ese hombre solo era un obstáculo en su camino para convertirse en emperador, por lo que esta vez apoya su decisión. Así que ahora él debe concentrarse en encontrar a otra mujer para casarse, porque dudo que quieras que esa mujer se convierta en princesa heredera, le dijo, palabras que hicieron estremecer al príncipe, negándose, pues él ya no desea casarse con ella. Lo que tranquilizó mucho al emperador, ya que para él esa mujer no le iba a traer nada bueno. Por otro lado, en la mansión Ucernien, las chicas ya extrañaban mucho a Lesian, pues casi no paraba en casa, por lo que ella les ofreció comer juntas para pasar el rato. Y mientras comían, Lala quería contarle lo que había escuchado de otra sirvienta, pues ella había visto al joven Bejín entrar a su habitación. Sin embargo, por ahora no era conveniente actuar en contra de Bejín, ya que si lo hacía, eso significaría perder a los guardias que el príncipe había enviado. Al menos ese era el plan. Sin embargo, todo se echó a perder por la estúpida visita de Bejín,
quien había llegado ante Lesian, reclamándole por lo que le había hecho a Valdea, y ya sin poder contener su ira y frustración, comenzó a gritarle cada vez más y más. Pero aquella reacción de su parte no se podía calmar con palabras, por lo que Lesian optó por una medida más drástica, dándole una lección. Y gracias a eso, el tonto de Bejín confesó haber sido cómplice de Valdea, aunque esto no era tan beneficioso para ella, pues debido a eso los guardias deberán irse. Sin embargo, al que sí le cayó como agua fría fue al marqués. Que su tonta hija Valdea cayera era una cosa, pero que su hijo estuviera involucrado en el asunto del secuestro era algo que no podía creer, y por esa estupidez ahora debe intentar convencer al príncipe de perdonarlo, o de lo contrario no le quedará más opción que convertir a Lesian en su sucesora. Poco después, en el Palacio Imperial, Kiernan estaba furioso por lo sucedido con Bejín. Aquel sentimiento le atravesaba el corazón, llenándolo con una mezcla de pena y rabia al no haber podido estar a su lado. Pero justo en ese momento se anunció la presencia del marqués, quien había llegado para tratar ese asunto, aceptando el error cometido por su hijo. Pero esto no se trataba de un simple error, sino de un delito. Y él entendía, pero se trataba de su único heredero. Sin embargo, para el príncipe, eso era un motivo aún mayor para no dejarlo pasar. Y aunque la situación no estaba a su favor, debía conseguir que absolvieran a Bejín, echándole toda la culpa a su hija Valdea, y que su hijo solo actuó a través de su manipulación. No obstante, Kiernan no estaba dispuesto a que las medidas ya tomadas sean retiradas, pues para él era indignante. ¿En serio quiere hacernos creer que no le quedó más remedio que actuar así? Además, Bejín jamás reunió las condiciones necesarias para ser marqués, por lo tanto nunca estuvo capacitado para ser su heredero. Y por otro lado, existe el riesgo de que vuelva a delinquir, por lo que lo consideraban un peligro para la sociedad el dejarlo ir. Pero debido a la insistencia del marqués, el duque propuso que en ese caso, si Bejín reincide, él deberá responder por sus actos. Pero era más que obvio que su avaricia es tan grande que es capaz de abandonar a sus propios hijos. En eso las palabras del príncipe hicieron énfasis cuando mencionó que para prevenirlo, a Bejín se le cortarán los tendones de las piernas para que nunca más pueda moverse libremente. Además, se le proporcionará un guardia del palacio para su vigilancia, y sin importar lo que él haga, su hijo jamás podrá aspirar a la sucesión de la familia Osernien. Un enfrentamiento donde al final solo podía agachar la cabeza, pero la próxima vez no piensa quedarse de brazos cruzados, pues su venganza está muy cerca. Tiempo después llegaba Lesian pidiéndole al príncipe que leyera la carta que le había encargado confeccionar a un caballero, donde estaban anotadas todas las personas que intercambiaron correspondencia con el marqués. Sin embargo, el nombre de Nara no estaba en la lista, pero sí encontraron cartas en su despacho con su nombre. Eso significa que estuvo enviándolas desde otra parte, una información que reafirma su hipótesis de que ambos están relacionados. Incluso es posible que se haya acercado a él por órdenes del marqués, y Lesian no puede evitar interferir, pues no desea que él se case con una persona que solo finge ser buena, y como el príncipe ya tenía las mismas sospechas, le aseguró que no debe preocuparse, pues él ya no desea casarse con ella. Más tarde, Lesian sintió la necesidad de encontrarse con Dermisil para tratar un asunto de suma importancia, lo que por supuesto no le agradó para nada a Kiernan. Pero esto era muy importante para ella, pues deseaba conseguir información respecto a su identidad, pues ella tiene dudas de ser la hija del marqués, debido a que hay demasiadas diferencias entre ambos, y él es el único que puede ayudarla, lo que hace que Kiernan se sienta incompetente. Sin embargo, cuando se casen, habrá cosas que solo su marido podrá hacer. Palabras que rápidamente sonrojaron sus mejillas, acrecentando más sus deseos de matrimonio. Pero debido a la inquietud de Kiernan de encontrarse con ese hombre, ella le ofreció ir juntos a verlo, un acto demasiado empalagoso para nuestro amigo pelirrojo.
quien no pudo evitar sentir tristeza al verlos tan enamorados. Después de eso, ella le explicó el motivo de su visita, pues había venido para pedirle un favor muy importante. Deseaba que él llevara a cabo una investigación minuciosa sobre todas las personas mencionadas en la lista, y si fuese posible, que consiguiera acceder a las cartas que habían sido intercambiadas con el marqués. Pero, ¿qué pasaría si él se niega? Pues estaría en su derecho. Los amigos pueden pedirse favores, pero también negarse a realizarlos. Dermisil, intrigado por la razón detrás de esta petición, quiso conocer más detalles, por lo que Lesian le confió su necesidad de conocer los planes del marqués para poder anticiparse y garantizar su propia supervivencia. Pero para él era difícil comprender del por qué un padre pondría en riesgo a su propia hija. Sin embargo, para Lesian la situación apuntaba a que quizás no fuera su verdadera hija. Además de que es evidente que la detesta, y aunque no gane nada con eliminarla, tampoco obtiene beneficio alguno al mantenerla con vida. Y es por eso que ella desea asegurar su supervivencia con su ayuda. Esta triste realidad hacía que Dermisil sintiera pena, ya que había presenciado numerosos casos de niños maltratados por sus padres, e incluso vendidos por dinero. No obstante, el concepto de asesinar a un hijo era algo que simplemente no podía asimilar. Por ello, estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a Lesian en esta difícil situación. Y Lesian se sentía muy agradecida, pues con su ayuda ella podrá sobrevivir. Y era precisamente por eso que a él le gustaba tanto esta mujer. Palabras que resonaron en voz alta, provocando un ambiente lleno de tensión y hostilidad, pues a Kiernan no le agradó para nada su comentario. Y ante esta situación incómoda, ella se vio en la necesidad de intervenir, apoyando a su querido Kay. Un gesto de cariño y complicidad que, a pesar de la tensión en el ambiente, dejó en claro su lealtad hacia él. Una escena que conmovió profundamente a Dermisil, experimentando una profunda sensación de tristeza al verlos tan felices y unidos pese a las dificultades que enfrentaban, dándose cuenta de que Kiernan es una buena persona y está seguro de que él será capaz de hacer a Lesian muy feliz. Una vez de regreso en la mansión, se topó con Bejín, quien ya había sido liberado de prisión, y a su lado un guardia que no solo está aquí para vigilarlo, sino también para cuidar de ella. En eso, la carta con los precios actuales sobre hierbas medicinales ya se encontraban en sus manos. Un dato que llamó mucho su atención del libro de cuentas del marqués era la cantidad inmensa que había gastado para conseguir estas hierbas, recordando que en la novela el emperador pierde la conciencia de forma repentina y que se había dado supuestamente por un exceso de trabajo. Pero pudo haber sido otro motivo, quizás por envenenamiento, una posibilidad que no podía ignorar. Sin embargo, la noche avanzada la forzó a dejar de lado aquellos pensamientos, ya que al día siguiente tenía una cita muy importante con su querido Kay. Pero al dormirse, una visión cobró vida ante sus ojos. Un misterioso hombre entregaba una carta que debía ser enviada sin que nadie se entere. Ahora, ¿qué pasará después? Lo más interesante está a punto de ocurrir, así que suscríbete y activa la campanita para que lo descubramos juntos en un siguiente video. Y además de eso, dale like y comenta si te está gustando esta historia. Un fuerte abrazo virtual y gracias por venir. Bye bye.